Hola, buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, varios temas ocupan el espectro noticioso a nivel internacional. Comenzaremos actualizándolo sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos a partir de la inminente suspensión de pagos. No se ponen de acuerdo con respecto a aumentar el límite del que tiene el gobierno norteamericano para pedir prestado, y el punto es que el gobierno se está quedando sin dinero y finalmente pues el Partido Republicano no da muestras de que va a llegar a ningún tipo de concesión, al menos en las próximas horas. El impacto de esto, las consecuencias, estaremos analizándolo aquí en nuestra mesa redonda. En un segundo momento, Siria y lo que tiene que ver con la destrucción de las primeras armas químicas en ese país. Ya llegaron los expertos, lo que esto puede significar. John Kerry también anda flexibilizando un poco el discurso retórico con respecto a ese país. También tendremos la sección La Esquina, como es habitual, así que ya usted lo sabe, la ampliación y el análisis para escucharlo. Quédese con nosotros durante la próxima hora. Hoy en la mesa redonda. Al principio se plantea esta pregunta: ¿qué es el cierre del gobierno? Todos los problemas iniciaron cuando republicanos en el Congreso bloquearon la aprobación del nuevo presupuesto del gobierno. Los expertos en desarme químico iniciaron el domingo la destrucción del arsenal sirio. Bueno, y como es habitual, comenzamos con la noticia del día, que hoy tiene que ver con que Cuba presentó resolución contra genocidio de Estados Unidos. Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores, presentó este lunes en el Cardiocentro Pediátrico Nacional William Soler de la capital el informe acerca del proyecto de resolución 67/4 propuesto a la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Para la ampliación y los detalles, veamos el siguiente reporte preparado por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El informe elaborado este año por Cuba fue presentado ante la prensa nacional y extranjera en el Hospital Pediátrico William Soler. Su voluminoso contenido demuestra que la política de Estados Unidos contra la isla viola los derechos internacionales y agrede la seguridad de una nación soberana. El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, dijo aquí que hasta abril de 2013 las pérdidas económicas enfrentadas por el pueblo cubano ascienden a $1.157.327 millones de dólares. Su exposición incluyó las más disímiles afectaciones por esferas. Desde el mes de junio del año pasado al mes de junio de 2013, las afectaciones al comercio exterior cubano ascendieron, fíjense qué cifra, $3.921.725.790. Y además se está consumando el robo, porque hay que calificarlo así, robo de las marcas Habana Club y Cohiba en el territorio de los Estados Unidos. Pero es la salud el sector en el que el bloqueo provoca mayor dolor. Un medicamento que no llega a tiempo, un equipo que no se encuentra disponible, otro que sí lo estaba y de pronto no funciona porque los reactivos ya no vienen, debido a que la fábrica en determinado país pasó a manos de una subsidiaria norteamericana, la cual decide, después de años, no seguirle vendiendo a Cuba, que ya gastó millones comprándole equipos. Son algunos ejemplos. En el año 2012, 188 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución cubana. Tal actitud se erige como prueba indiscutible de que la comunidad internacional reconoce la ilegalidad del bloqueo y apoya la decisión del pueblo cubano de condenarlo. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También es noticia y de gran importancia a nivel internacional hoy el hecho de que tras conocerse la información de que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner estaría descansando durante un mes a partir de un hematoma craneal que se le diagnosticó, es noticia, la Casa Rosada informó oficialmente que mañana martes a las 8 se realizará la intervención quirúrgica a la presidenta para evacuar el coágulo que se le detectó en la cabeza el sábado. Según la Fundación
Favaloro, los médicos resolvieron realizar la cirugía tras una evaluación realizada ayer por un hormigueo en el brazo izquierdo que le provocó a la presidenta una transitoria y leve pérdida de la fuerza muscular del brazo. La mandataria ingresó hoy pasada la 1 a la clínica y quedó internada para realizarse los estudios prequirúrgicos. A nivel internacional también se han dado muchas muestras de solidaridad y de expresión de buenos deseos a la presidenta, que mañana se realizará una operación, una noticia en constante desarrollo. Ya nosotros pasamos al primer tema en la mesa de esta tarde: Estados Unidos, suspensión de pagos. Todo lo que ha ocurrido a partir de la diferencia ideológica entre republicanos y demócratas en el Congreso norteamericano. La ampliación de inmediato. Bueno, y para ampliarnos, ofrecernos su percepción sobre este tema, actualizarnos con el amplio nivel de información que tiene, le doy las buenas noches a Luis René. Gracias. Fernández Javillo, doctor, profesor de la Universidad de La Habana, investigador del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Antes de empezar nuestro diálogo, le propongo actualizarnos sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en Estados Unidos con respecto a la posible suspensión de pago en la que entrará el 17 de octubre el gobierno norteamericano. Al principio se plantea esta pregunta: ¿qué es el cierre del gobierno? Es la suspensión de todos los servicios no esenciales que dependen del Estado federal, con lo que Barack Obama fue obligado a mandar a casa y sin goce de sueldo a la mayoría de los servidores públicos. El próximo 17 de octubre, Washington llegará a su límite de préstamos. El Congreso tendría que aprobar un aumento para evitar que el país se quede sin fondos. Si no lo aprueba, el gobierno se terminaría su presupuesto y no tendría ni un centavo para pagar nada, ni sus deudas, ni sus gastos, ni el sueldo de miles de trabajadores. En este momento, casi 800.000 burócratas no tienen salario. Todos los problemas iniciaron cuando republicanos en el Congreso bloquearon la aprobación del nuevo presupuesto del gobierno. Dicen que no le aprueban nada a Obama, ni le suben el tope de deuda si Obama no cede en su plan sanitario. Obama les contesta que no jueguen con el bienestar del país y que no negociará su reforma sanitaria. A principios de esta semana, en la Cámara de Representantes, los republicanos decidieron paralizar al gobierno que no les gusta por una ley de salud que no les gusta. Ya he hablado mucho sobre las consecuencias reales de este cierre en los últimos días: los servicios interrumpidos, los beneficios retrasados, los funcionarios que trabajan sin goce de salud. Vayan y voten. Paren esta farsa y pongan fin al cierre ahora. La crisis es grave y tanto la comunidad internacional como instituciones estadounidenses ya lo han advertido. El Fondo Monetario pidió que reformen su sistema financiero. El Tesoro de Estados Unidos dijo que habrá una catástrofe si no se eleva el techo de deuda. Habría una crisis económica peor que la de 2008. El último cierre parcial del gobierno, apenas el segundo en toda la historia de los Estados Unidos, se produjo en enero de 1996 durante la presidencia de Bill Clinton, y en esa ocasión duró 21 días. Pero la crisis de hoy ha levantado la irritación del pueblo, pues se ha unido a otros problemas como impuestos cada vez más altos y una inflación insólita. Bueno, muchos problemas tiene Obama en estos momentos. Además de estarse ocupando de otros que no tienen que ver con Estados Unidos, como por ejemplo Siria, también el asunto económico es cada vez más complejo y dentro de su propio país tiene grandes problemas. Por ejemplo, el hecho de que lo que para él pudiera ser su mayor logro, que es la reforma sanitaria que pasó, una ley que pasó en el Congreso y que también fue aprobada, por supuesto, por el Ejecutivo, está volviendo a ser puesta en duda, y es el hecho de que quieren condicionar los republicanos la aprobación del techo de la deuda, el aumento del techo de la deuda a esa reforma sanitaria. Ellos quieren que esa reforma sanitaria no entre en vigor. Es un tema muy complicado. Vamos a intentar actualizarles sobre varios asuntos que están en el tapete en este momento. Para empezar, Luis René, yo quisiera que usted nos explicara un poco sobre cuáles son las consecuencias inminentes en este momento que están teniendo
el cierre del gobierno, es decir, el hecho de que el 17 de octubre se queden sin dinero, pero ya hay varios trabajadores que están en la calle, hay varios trabajadores que no saben si van a cobrar salarios. ¿Cuáles son las principales consecuencias de que... Hay dos situaciones estrechamente relacionadas. La primera ocurre el 1 de octubre y por eso estamos en la situación esta de que automáticamente se cierran departamentos, se cierran instituciones y empiezan a quedarse en la calle sin pago una cantidad de trabajadores, se habla de 800.000, pueden ser muchos más. Este es el primer efecto. Y esto ocurre porque no se aprueba el presupuesto presentado por Obama al Congreso. ¿Por quién no lo aprueba? Bueno, la Cámara, que está dominada por un liderazgo que es republicano y a su vez, desde la información que hemos recibido, este señor Warner está como rehén de las fuerzas más de derecha, más extremistas dentro del Partido Republicano. El presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. Y ese es el primer efecto. El segundo efecto que se mencionaba, que es muchísimo peor y que es el que ocurriría el 17 de octubre cuando ya al Departamento del Tesoro no le quedan otras opciones que declarar el impago. El impago de lo que es el servicio de la deuda norteamericana. La trascendencia de esto se deriva de qué cosa es Estados Unidos, el centro del capitalismo, el principal centro financiero, y los bonos del Tesoro es lo que está en juego, lo que no está seguro si lo van a pagar, lo cual es insólito. Se ha considerado históricamente que es el lugar más seguro de poner su dinero, es lo que no se va a poder pagar. Esto implicaría que automáticamente el riesgo de esa deuda subiría y eso tendría un efecto en cadena o una bola de nieve sobre el resto del sistema financiero, por supuesto de Estados Unidos e internacional. Es ahí donde se desataría toda una serie de procesos económicos que son semejantes, como ya se ha dicho, lo decía el comentarista de Russia Today, pero mucho peor de lo ocurrido en el 2008. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos todavía en una situación donde la economía norteamericana no ha tenido una recuperación fuerte y esto ha sido en parte también resultado de todas estas medidas. Recordemos que a principios de año, como consecuencia de la aplicación de la ley de control de presupuesto que fue aprobada en otro capítulo de esta misma novela, por la lucha entre los dos partidos, esta ley tenía incluido un corte automático de gastos interesados por los republicanos y gastos más interesados por los demócratas. Se le ha llamado eso el secuestro de los gastos, y esos cortes automáticos son de carácter recesivo. Todo corte en los gastos del presupuesto disminuye la demanda del país y por lo tanto echa abajo el crecimiento económico. Siendo los dos principales problemas de economía precisamente esos, que el crecimiento de la economía es débil y que el desempleo es alto. O sea, todo es un desastre. Están poniendo en riesgo también la recuperación de la crisis, obviamente. Por supuesto, pero es mucho peor porque están poniendo en juego la estabilidad del sistema financiero. Es decir, están llevando un problema político, una división que ya existía, a un nivel tal para dañar al presidente en lo que ha sido el resultado que él se anota en la primera etapa de su gobierno y que ha creado tantas tensiones. La aprobación de la ley de lo que fue la reforma del sistema de salud, en realidad hay que recordar que no es algo tan perfecto. Tiene problemas desde el punto de vista de su eficiencia, porque no es una ley que garantiza el servicio público, sino a través de seguros. Pero precisamente lo que no quieren estos sectores de extremos republicanos es el tema de la obligatoriedad de comprar el seguro de salud que respaldaría o está incluido en la ley del presupuesto. Entonces ellos aceptarían que siguiera el gasto del presupuesto, pero nunca incluyendo este elemento, lo cual entonces cancela la aplicación de esta parte de la ley y por supuesto Obama no puede permitir que su principal logro
en la primera etapa de los primeros 4 años se lo vayan a echar por tierra. Sí, lo que está en debate es que, y recordemos que esta reforma sanitaria implica que aquella persona que no tenga dinero para comprar o para acceder a un seguro de salud, el gobierno lo ayudaría con un subsidio, pero es obligatorio que lo tenga. Es decir, se le aplicaría una multa si no lo tiene. Y eso es lo que los republicanos están usando en esta ideología de la individualidad y de las libertades individuales para presentarlo a debate. Ahora, dicen algunos medios de prensa que hay la cantidad de votos necesarios de los republicanos en la Cámara para pasar el presupuesto sin condicionamiento, que es el problema por el que no se ha puesto. Si todos los demócratas votaran juntos y si algunos republicanos se unieran a eso, llegarían al porciento necesario. Sin embargo, Boehner, el presidente de la Cámara, no presenta la ley y bueno, los medios un poco que lo culpan a él, dicen que él es el que tiene en la mano la solución o la continuación del problema. ¿Por qué no se pasa en el Congreso? Al menos en la Cámara. Sabemos que en el Senado pasaría rápidamente porque está dominado por los demócratas. ¿Por qué no pasa en el Congreso? Creo que la razón es insistir en lo que estábamos explicando. Es un problema político. Lo que está en juego son las elecciones de medio término. ¿Y esto es bueno para los republicanos? 2014. ¿Esto que está sucediendo? Ellos piensan que puede dar un golpe demoledor a Obama y ganar en este sentido mayor espacio político, lo cual es dudoso, no queda muy claro. Yo creo que en este momento no está muy claro. Las encuestas y este tipo de análisis tienden a reconocer más el tema de la culpabilidad, vamos a decir, de los republicanos, de estos sectores radicales, pero si uno mira las encuestas, se sorprendería ver que hay una cantidad grande, que casi llega al 50% de los encuestados, que dice que los dos tienen la culpa, lo cual no resuelve el problema, porque están jugando de llevar al borde de la crisis y en esas condiciones presionar para la aprobación de algún arreglo que les dé alguna ventaja política. Es difícil de imaginar que se juegue con una cosa así, pero desde el punto de vista político tienen elementos. Tú planteabas el tema ideológico, es crucial el tema de la individualidad. En Estados Unidos, recordemos, quizás a los cubanos les cuesta trabajo entender eso, igual que les cuesta trabajo entender la restricción en la venta de armas y el problema del derecho a tener el arma que uno quiera, pero también el derecho a la libertad a hacer algo o no. Y este sector extremo plantea que esto es un derecho, que ellos no tienen por qué obligar el gobierno a que compren un seguro de salud. Claro, eso está determinado por la forma en que se ofrece la salud, no es un sistema público, y por eso quizás para nosotros sea un poco más difícil de entender, pero crea muchos problemas porque evidentemente ese sistema, digamos, acaba siendo más costoso que un sistema que tuviera otro tipo de distribución del servicio de salud con una participación pública directa mayor, que no está dentro del programa, ni dentro del sistema, ni dentro de la ley. Yo creo que también todo este debate pone sobre la mesa la pregunta de si en la manera en la que Estados Unidos se aprueba el presupuesto, la manera en la que se debaten los temas políticos es funcional finalmente para la ciudadanía. En este caso no es así, pero vamos a hacer la pregunta a Luis René después de la pausa. Ya volvemos. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Cuando en Estados Unidos se habla sobre democracia y ellos mismos se ponen de ejemplo como y enarbolan su sistema como el mejor del mundo, ellos tienden a explicarlo a través del hecho de que tienen un conjunto de entidades que todas pueden anularse entre sí de alguna manera o al menos impedir que la otra le vaya por encima. Es decir, un Congreso con dos cámaras, una alta y una baja, el Senado y la Cámara de Representantes, el gobierno, un Tribunal Supremo, y se supone que todo eso se equilibra entre sí al punto que ahora mismo están tan equilibrados que no logran ni siquiera pasar el presupuesto del país porque está secuestrado por una
por un grupo de extrema derecha, el Tea Party. Otro tema bien interesante, recordemos, hablamos de la noticia, Ted Cruz estuvo 21 horas hablando para evitar en un proceso de filibusterismo que se discutiera la ley. ¿Cree usted, profesor, que, al menos a mí me parece que es interesante que este proceso en el que por una divergencia política se pone en riesgo tanto en ese país la recuperación económica, los estándares y la estabilidad económica y financiera del país, la que tenga, e incluso con repercusión internacional, ¿no es muestra de una crisis también de ese sistema político? Bueno, evidentemente, y no es la primera vez, yo insistía que esto es como un capítulo más de la novela. Todavía no hemos visto el final. Increíble, donde se repite algo que ya hubo una ocasión anterior que llevó a una situación muy semejante con primero con la ley del sistema de salud y después precisamente con las medidas para balancear el presupuesto previo a la elección, y ahora de nuevo en el momento que se aprueba, que hay que aprobar el presupuesto porque es el periodo fiscal, el año fiscal, 1 de octubre, de nuevo se presenta este chantaje, en definitiva. Y hay que recordar, es una ley que se aprobó por el Congreso, lo cual plantea Obama con toda razón cómo es eso. Segundo, se fue llevada a la justicia, a ver si esa ley cumplía los requisitos constitucionales, si era correcto, lo cual es un órgano, otro órgano del poder. Y bueno, básicamente le dio la razón, respaldó la ley. Entonces, evidentemente estas personas actuando dentro del sistema, con las reglas y prerrogativas del sistema, están poniendo en crisis, están poniendo en juego el propio funcionamiento del sistema político norteamericano, lo cual hace pensar de que algún cambio debe de haber. Porque son contradicciones que una ley que fue aprobada por los órganos correspondientes dentro del sistema, ahora la oposición tenga esa posibilidad, sobre todo por las consecuencias que tiene. Ahora, yo quería decir que el problema es viejo porque, de hecho, la política que se ha venido llevando por la división entre los dos partidos, aquí hay dos proyectos políticos, hay dos visiones de cómo llevar la política y la política económica en particular, encontradas, que no quieren ceder en ningún momento. Y esta contradicción, por ejemplo, se expresa también en el sistema político, pero con consecuencias económicas. Hay que decir que Estados Unidos, en las condiciones de Estados Unidos, aunque la deuda es un problema serio, es grande, es elevada, dadas las condiciones de Estados Unidos por ser emisor de su moneda, no habría ningún problema de elevar el techo de la deuda. Y de hecho es una cosa que históricamente se ha hecho. Es decir, no es que se les acabe el dinero. Es no, que para nada, no imprimen más. Para nada. Es el enfoque de política conservador, el conservadurismo fiscal y una regla que existe dentro del gobierno norteamericano, que el Congreso eleva el techo de la deuda. Y por lo tanto no puede emitir más bonos que de hecho existen. Ya Obama le reclamó eso al Congreso. ¿Cómo ustedes aprueban el presupuesto y después la deuda que se genera por ese presupuesto aprobado por el Congreso, entonces no quieren emitir la deuda? ¿Cómo es eso? Es decir, ahí hay otra contradicción que está dentro del sistema, y por eso yo creo que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, a veces se dicen muy rápido las cosas, pero dijo, ustedes tienen que reformar el sistema de finanzas, el sistema económico, pero fíjense que no es un sistema en un vacío, sino en relación con las decisiones que toma el sistema político. Por eso mucha razón tienes tú cuando dices, bueno, aquí hay problemas serios. Incluso el presidente de Chile, en una reunión de la APEC, señaló, la prensa le preguntó y dijo, bueno, creo que ustedes ante un problema presupuestario debe haber una mejor manera de solucionarlo. Está diciendo, bueno, la forma de ustedes no es muy satisfactoria, lo cual vuelve a referir a que el sistema, en la manera que está estructurado y determinado, no funciona correctamente, lo demuestra la práctica. Una vez alguien me dijo, las cosas para que se resuelvan tienen que ponerse muy malas y la crisis es la que genera la solución. ¿Cuán malas se tienen que poner para que finalmente se pongan de acuerdo? Bueno, hasta ahora la bolsa, ¿no?, que siempre en el capitalismo se considera que es un metro y además conocen bien lo que pasa en ese país, seguramente mucho mejor que nosotros, no ve esa posibilidad como algo
necesario ni inmediato, sino se piensa más bien que se van a poner de acuerdo a última hora. Antes del 17 de octubre. Anteriormente, en 2008, sucedió algo semejante y recordemos que hubo el hecho de que se demoraran, cayó, o que no se aprobara y que no hubiera una solución previa, hizo caer la bolsa en Estados Unidos cientos de puntos. Y por lo tanto, eso creó el pánico y automáticamente el Congreso se puso de acuerdo, como diciendo, esto no se puede hacer. Pero es un juego difícil de entender cuando debe haber responsabilidad, debe haber sentido de la trascendencia de lo que se está poniendo en juego, cuando, de hecho, habiéndose aprobado una ley y estando contenida en el presupuesto, en lugar de discutir los elementos concretos, se pone en una situación extrema de confrontación. O se aprueba con esto o no se aprueba. Y hay una posición ahí de ruptura que no permite verdaderamente la negociación. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué sucede durante esta semana y la próxima. Todavía habrá noticias con respecto a eso. Muchas gracias al doctor Luis René Fernández Saborío. Un tema bien complicado que ha venido, bueno, a intentar también explicarnos un poco cómo funciona. De todas maneras, todavía está por verse lo que pueda suceder en ese gobierno. Lo que está claro es que están poniendo en riesgo la recuperación de la crisis, están dejando sin trabajo a más personas de las que hay en Estados Unidos y también están poniendo en vilo a la comunidad internacional porque muchas grandes economías dependen también de la estabilidad financiera de Estados Unidos. Nosotros seguiremos informando de este tema acá en nuestra mesa redonda. Una vez más, gracias al doctor Luis René. Y ya pasamos entonces a la esquina. Ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí, para quien tengo las buenas tardes. Efectivamente, estamos en la esquina. Hoy quiero compartir con ustedes el resultado de un estudio mundial. El estudio lo realizó el Pew Research Center. Es un centro muy prestigioso en Estados Unidos que hace análisis, investigaciones, estudios, encuestas de muy diversos temas. ¿Qué hicieron en este caso? Pues bien, seleccionaron una muestra de países de todos los continentes y dentro de estos países una muestra de los componentes o de los grupos principales de su población y les preguntaron qué visión, qué imagen tenían ellos de los Estados Unidos. Esta es una encuesta que ellos han hecho en los últimos años, que lo hacen cada 5, lo hacían antes cada 10 años, lo han hecho cada 5 años en los últimos tiempos, se han hecho 2 y vuelven a hacer esta ahora. Y les repito, fue una encuesta mundial. ¿Qué hizo el Pew Research Center? Bueno, lo primero es que nos dio una conclusión no numérica. No está en número, pero después dice que publicarán todos los detalles de la encuesta. Vamos a ver esta primera conclusión en pantalla. El Pew Research Center aclara que el resultado de los estudios ha dado que en Gran Bretaña, Francia, Alemania y una docena más de naciones prominentes, el porciento de personas con una visión favorable de los Estados Unidos ha declinado sostenidamente durante la última década. Quiere decir que continúa bajando y siguen bajando la cantidad de gente que tiene una opinión favorable sobre los Estados Unidos en 12 de las llamadas grandes potencias. Debe ser el grupo 8 o el G20, uno de estos grupos élite. Ahora, otra parte del estudio nos dio los 5 países donde existe una visión más favorable de los Estados Unidos. Veamos en pantalla. Bueno, están viendo cuáles son los países donde la gente tiene una visión más favorable de los Estados Unidos. En Filipinas el 85%, en Israel el 83%, en Ghana el 83%, en Senegal el 81% y en Kenia el 81%. Vamos a dejar los números en pantalla para comentarles algo sobre este resultado. Tanto Filipinas como Israel son países que tienen una alta dependencia económica de los Estados Unidos y muchos proyectos económicos, inversiones, fábricas, etcétera, se asocian con este país. O sea, hay mucha gente que asocia su empleo, su prosperidad, etcétera, con inversiones o empresas norteamericanas. También la ayuda directa a ambos países es significativa. Y Filipinas estuvo ocupada por los Estados Unidos y también en Israel hay una mezcla, por muchas razones, poblacional, familiar, que se ha incrementado a través de los años. No obstante, les quiero decir que tanto Filipinas como Israel han espiado a Estados Unidos y le han cogido espías ahí y Estados Unidos ha espiado también a Israel y Filipinas. Así que es un amor un poco raro entre estas 3 naciones. Después vienen, como vieron en pantalla, 3 países africanos. Aquí sucede
lo primero es parecido. Hay muchos de estos países donde las inversiones, los proyectos de ayuda, etcétera, que a veces evitan la extrema pobreza, no combaten la pobreza, vienen asociados a Estados Unidos, a empresas, funcionarios de Naciones Unidas, que a veces son norteamericanos y los asocian con Estados Unidos, etcétera. Y también, no tengan la menor duda, que el ascenso al poder de Barack Hussein Obama, hijo de africano, en algunos de estos países despertó una ilusión que creo que ha cambiado con el tiempo. Quiero aclarar que este estudio se terminó antes del escándalo de Edward Snowden, la Agencia Nacional de Seguridad, el espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy convencido que si se hubiera hecho la medición después, los resultados hubieran sido diferentes. Y ahora pasamos a lo que ocupó mayor volumen de los resultados de este estudio. Vamos a verlo en pantalla. Aquí está. Es una aclaración, esto que están viendo, es una aclaración que hace el Centro Pew. ¿Qué dice el Centro Pew? Esto es muy importante. Que los encuestados muchas veces, cuando respondían a la pregunta ¿qué siente por los Estados Unidos?, se referían a los estadounidenses y no al gobierno de Estados Unidos. Cuando decían que tenían una buena opinión o imagen, decían yo tengo una buena opinión de los estadounidenses, del pueblo estadounidense, pero no estaban hablando del gobierno. Eso es importante y el Centro Pew se vio obligado a publicarlo porque puede llevar engaño algunos de los números que vieron anteriormente. Ahora vamos a la otra cara, la otra parte del estudio que, como les decía, les adelantaba, ocupó la mayor parte del tiempo, la otra opinión. Por ciento de la población que tiene una imagen favorable de los Estados Unidos. Vamos por países. En Pakistán, solo el 11%. Jordania, solo el 14%. Los territorios palestinos, solo el 16%. Egipto, 16%. Turquía, 21%. Grecia, 39%. China, 40%. Argentina, 41%, Túnez 42% y el Líbano 47%. Vamos a aclarar varias cosas. Primero, no se encuestaron todos los países del mundo, son determinados países por continente para tratar de tener una muestra. En América Latina no se encuestaron todos, se encuestaron algunos. Estos son donde el nivel de opinión desfavorable hacia Estados Unidos dio mayor resultado. Si ustedes miran, en los primeros 5 de la lista están en zonas de conflicto directa o indirecta, donde la presencia de Estados Unidos no tengan la menor duda que ha sido importante. Ahora usted me preguntará, bueno, ¿y por qué hay tantos países con tanto por ciento de la población con imagen desfavorable de Estados Unidos? Bueno, ustedes han oído, escuchado, han leído, conocen suficientes elementos para responder esa pregunta. Pero quiero compartir un ejemplo que casualmente se dio a conocer el mismo día que se daba a conocer esta encuesta. El mismo día que el Pew Research Center presentó sus resultados en público. Ese mismo día se dio a conocer un video del cual nosotros vamos a extraer una foto. Vamos a ponerla en pantalla. Miren, este es el senador John McCain jugando video póker durante la audiencia del Senado sobre Siria. Fíjense, se está discutiendo algo tan serio como si atacar un país, caerle a cohetazos y a bombazos, decir que si usaron armas químicas o no contra la población civil. Eso era lo que se estaba discutiendo. Pero en esa audiencia, la NBC, esto está tomado de un video que Brian Williams en la NBC presentó en su noticiero Nightly News de ese día. Agarraron, el camarógrafo en un momento dado agarró al senador John McCain, que ha sido, bueno, saben la polémica que tuvo con Putin, en los artículos que ha escrito, lo que ha dicho, etcétera. Bueno, mientras estaban testificando los especialistas, él estaba jugando video póker en su teléfono, sentado en su todopoderoso asiento de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Este tipo de cosas, ante situaciones tan críticas, es un ejemplo más de por qué hay mucha gente que tiene esa opinión de los Estados Unidos, que aclaro, no es sobre el pueblo norteamericano. Así que hasta aquí los resultados y regreso a la mesa. Cada viernes a las 7 de la noche se pondrá a debate sobre la mesa un tema de interés social. Valores, ilegalidades, indisciplinas,
Nuestra actuación como sociedad, vista desde la perspectiva de periodistas de diversos medios de comunicación y otros profesionales reconocidos. También estará en el debate la opinión de nuestro pueblo a través del correo electrónico, la llamada telefónica o la cámara en la calle. Cada viernes a las 7 de la noche, un tema sobre la mesa. Acompáñenos. Bueno, efectivamente, ya lo sabe, el próximo viernes también se estará discutiendo otro tema de su interés. Siria, lo que está sucediendo en ese país árabe todavía sigue siendo noticia. Ya llegaron los inspectores a ese país y ya dicen los informes de prensa que ha comenzado la destrucción de las armas químicas. No obstante, es un proceso bien complejo y además que tiene que funcionar muy bien, luego tiene que someterse al escrutinio público a nivel internacional para entonces ver cuál puede ser la reacción de Estados Unidos, que ha amenazado con una agresión. Para explicarnos cómo está la situación en este momento, cómo también se está viviendo el conflicto dentro de ese país que no se ha acabado, está con nosotros la doctora María Elena Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, profesora. Ella también nos estará explicando la importancia que tiene en estos momentos que John Kerry haya un poco que flexibilizado el discurso con respecto a Siria. De eso estaremos hablando. Ahora veamos una actualización de lo que ha sucedido en las últimas horas en ese país. El secretario de Estado norteamericano John Kerry recibió favorablemente este lunes la colaboración del régimen sirio de Bashar al-Assad en el comienzo de la destrucción de sus armas químicas. Kerry dio una conferencia tras una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en la isla indonesia de Bali. El proceso arrancó en un plazo récord. Agradecemos a Rusia por su cooperación y por supuesto a Siria por su consentimiento. Por su parte, Lavrov dijo que Rusia y Estados Unidos desean convocar a mediados de noviembre una segunda conferencia internacional de paz sobre Siria en Ginebra para encontrar una solución política al conflicto que ya ha dejado 100.000 muertos. Los expertos en desarme químico iniciaron el domingo la destrucción del arsenal sirio, cumpliendo una resolución de la ONU votada después del ataque mortífero del 21 de agosto cerca de Damasco. Bueno, una buena noticia, ¿no? Que Rusia y Estados Unidos se sientan juntos a hablar sobre Siria gracias al acuerdo propuesto precisamente por Moscú con respecto a las armas químicas, que Estados Unidos, pues ya oímos ahí la opinión de John Kerry, agradeció eso. Hay más, él dijo que le daba crédito a Bashar al-Assad del hecho de aceptar esta destrucción de armas químicas que ya ha comenzado. Pero ha estado en duda, profesora, que finalmente esta destrucción del arsenal sea verdaderamente posible, porque requiere una infraestructura de una cantidad de dinero. ¿Es verdaderamente posible eso? Bueno, la pregunta es difícil, vamos a tratar de responderla. ¿Sería posible si hubiese otras condiciones? La respuesta sería sí y no. En un escenario donde todas las partes cumplieran lo que han prometido, la respuesta sería sí. ¿Qué sucede? Que a la vez es no, porque estamos hablando de 19 investigadores del OPAD, de 14 funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, de un seguimiento constante, que hay que además en 2 momentos, en noviembre, eliminar toda una serie, se están concentrando en la cabeza de los misiles, en la producción, en los laboratorios, en las plantas, y después hasta mediados del 14 sería la eliminación completa de todo el arsenal químico. Pero ¿en qué condiciones se está desarrollando eso? El gobierno sirio dijo, yo le doy seguridad, pero ¿cómo tú das seguridad en medio de una guerra? ¿Cómo está cooperando? Porque yo leía muchos cables para la mesa. ¿Cómo está cooperando la oposición y los grupos armados a entregar las armas químicas? Nada más que nos estamos refiriendo a los informes que dio el gobierno, a las armas que tiene, a dónde están enclavadas. Entonces es secreto, pero hay una aproximación. Y la otra parte, o sea, estamos en medio del costo, estamos en medio de una guerra. ¿Dónde está la seguridad realmente de que no se dé un incidente terrible en medio de esto que involucre a los propios inspectores? Entonces, ¿cómo tú aseguras que la otra parte, esos insurgentes, que después vamos a ver cómo están, participen y entreguen? Se habla de que han habido varias acciones con armas químicas, pero te decía, la resolución dice ambas partes, pero cuando tú lees nada más que nos referimos al gobierno. Entonces, si todo fuera un escenario ideal, yo creo que va a ser bien complicado. Por eso, tanto Moscú está insistiendo en que se dé Ginebra 2 ahora a mediados de noviembre, porque para tratar de avanzar
claro, si se eliminara todas las armas químicas tampoco se resolvía totalmente el problema. Pero yendo a la respuesta concreta, sí, si fuéramos objetivos, si fuera ideal, se podría lograr. No creo que en el tiempo establecido, si las condiciones se mantienen tal como están, se pueda lograr, porque hay una de las partes esenciales que no está participando. Y ojo, hay partes también, gobiernos como Estados Unidos y otros, a pesar de lo que dijo Kerry, que están exigiendo llevar un conteo muy específico del factor técnico. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la incredulidad de que el gobierno no ha dicho todo lo que tiene, no ha dicho dónde están todos sus arsenales, entonces está la duda. Por eso te decía que sí, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dicen. Yo creo que sí que se pudiera, pero no creo que todas las partes vayan a cumplir con lo que le toca. Independientemente de que Siria accedió rápidamente a poner a disposición de los inspectores de la ONU el tema de las armas químicas, ¿destruir estas armas químicas tiene un impacto para Siria? Por supuesto. Fíjate, habríamos que verlo desde dos puntos de vista. Porque el hecho de que el gobierno haya estado de acuerdo le ha dado un impacto positivo en el plano internacional. O sea, hay muchos gobiernos que han tenido que reconocer la postura de Bashar al-Assad, al decir, bien, yo voy a eliminarla. Pero está el otro trasfondo. Estamos hablando, si lo ubicamos en tiempo y espacio, Israel tiene armas químicas. Hay otros países en la región que tienen armas químicas. Y Siria está entregando las de ella, pero además esos insurgentes también tienen armas químicas que, por cierto, se está diciendo constantemente que es Arabia Saudita quien le está dando el dinero porque el petróleo está muy alto. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, porque no es que tú digas, no, necesita las armas químicas un poco como protección, porque tienen frente a Israel, tiene esa insurgencia que está apoyada desde fuera. Sin embargo, el gobierno accedió. Y el costo, o sea, tiene un costo práctico militar, pero desde el punto de vista político ha sido muy favorable al gobierno en este momento. Sí, es bueno siempre ver todas las aristas de un mismo problema, ¿no? No verlo de una sola manera. En los momentos del conflicto, con toda esta historia de las armas químicas, las amenazas de Estados Unidos de intervención y toda esa historia, un poco que se olvida lo que está pasando dentro de Siria, donde no hay paz, donde continúa un enfrentamiento. ¿En qué momento está el conflicto? Bueno, yo te comentaba que lo íbamos a ver desde tres puntos de vista. O sea, lo vamos a ver desde el punto de vista militar, lo vamos a ver desde el punto de vista civil, social y desde el punto de vista político, porque siempre se habla de la oposición, de los grupos, pero no se detiene uno allí. Estamos hablando de un país que hace más de 31 meses que está en guerra. Estamos hablando de las armas químicas y entonces nos desmarcamos de todos los demás. Por eso decía, estamos en ese proceso en medio de la guerra. Desde el punto de vista militar, hay una ofensiva del gobierno. Hay una ofensiva del gobierno que ya lleva varios meses y que le ha llevado, o le ha posibilitado, discúlpenme, eliminar bastiones fuertes de los insurgentes en las distintas áreas del país donde sobresalen, o sea, han desarticulado grupos, y cuando digo grupos me estoy refiriendo a grupos porque son tantos grupos que no podemos decir aquí está uno, aquí está el otro, y después me voy a referir a ellos. En el norte, Alepo, hemos visto aquí, lo hemos comentado también en Telesur, en el centro Homs y en la periferia de Damasco se ha avanzado también. O sea, el gobierno neutraliza estas fuerzas, pero fíjate, Cristina, ¿hasta cuándo va a poder? Porque mientras el gobierno hace esto constantemente por la frontera, y esto todo lo estoy diciendo en la parte del gobierno para entender por qué creo que en algún momento habrá un desgaste tremendo, y ya lo hay, porque tú vas recuperando posiciones y da la medida de la solidez de esa fuerza militar y además el apoyo que tiene Bashar al-Assad. Hoy leía que si él se presentara en las elecciones del próximo año, se considera que el 70% de la población lo apoyaría. Ahora fíjate. Qué interesante. Sí, estamos hablando de que la guerra continúa. Y entonces esos grupos, si tú avanzas y avanzas, ¿por qué no logras controlar y sofocar a esos insurgentes? Simplemente porque siguen entrando por la frontera. Entonces, es lo de nunca acabar, porque tú vas logrando posiciones, y además se ha dicho, el propio Estados Unidos lo ha dicho, lo han dicho otros países de Europa Occidental, le van a seguir dando apoyo a esos mercenarios que están entrando por la frontera, y que en muchos casos además no son laicos, son islámicos. Ahora bien, eso sería desde el punto de vista militar. Ha habido un fortalecimiento por parte del gobierno, ha recuperado posiciones que le dio una postura creo que muy favorable a esta acción sobre las armas químicas. Ahora bien, en el plano civil, yo diría socioeconómico, la situación es terrible y esto está siendo manipulado por Estados Unidos y otras potencias y después me voy a referir a ello. Estamos hablando de un país que tiene 23 millones de habitantes
y que en este momento tiene 6 millones de refugiados, son las cifras que se plantean, de desplazados, disculpen, y 2 millones de refugiados. Se plantea que si la situación sigue así, habrán 2 millones más. Pero es un conflicto que ha tenido más de 100.000 muertos. Es un conflicto que ha destruido prácticamente la infraestructura de ese país. Es un país que desde el punto de vista económico está destruido. ¿Cómo vive esa población si el turismo, que era uno de los aspectos fundamentales, no existe? Si más del 90% de la producción de petróleo tampoco existe. Si donde están los rebeldes controlan las rutas y todo lo que pasa por allí. Entonces estamos hablando de cómo se consigue el agua, cómo tú te transportas. Fíjate, estamos hablando de millones de personas en una situación tremenda y aún así se sigue apoyando mayoritariamente, esto es muy importante, el gobierno, incluyendo que a veces se dice no porque los sunitas, no, 1% elevado de sunitas también apoya el gobierno, porque aquí habría que detenernos en lo civil. La población sabe lo que sucedió en Libia. Ese es un precedente esencial. Por eso la población está apostando mayoritariamente, sea del grupo que sea, por el arreglo político. Y además nos demuestra cómo ese gobierno durante muchos años logró una alianza esencial entre las minorías. Y por eso la población también lo apoya. Egipto es un ejemplo también en este momento de esas divisiones, de lo que no quieren vivir. Pudiera ser también, o sea, esa democracia y ese plan de tránsito también pudiera ser un ejemplo para el pueblo sirio que lo ha padecido todo, pero que sigue apostando por un arreglo político. Ahora, desde el punto de vista político, nosotros siempre, y creo que esto es muy importante, estamos hablando de la oposición y de que si hay una oposición que no es oposición. Bien. Hay una oposición, o yo conversaba con un amigo mío que es especialista del tema, y nosotros dividíamos. Primero decíamos, la oposición está dividida, está fragmentada, no se ponen de acuerdo. Y esto es lo que hizo, en definitiva, más otros aspectos que Obama dijera, vamos a la intervención. Porque esa oposición, con tanto dinero que le han dado, o sea, esos grupos insurgentes, no ha podido derrocar al gobierno. Ahora bien, la oposición está la de afuera y la de adentro. La de afuera está compuesta por grupos de políticos que se fueron desde la década del 70 y después se sumaron otros que son los que apoyan a Estados Unidos y Europa Occidental y que Bashar al-Assad ha dicho que no los acepta, pero que hoy día están en Turquía, están esperando el momento adecuado para ellos ser los que tomen el poder. Esos serían los de afuera. Estos están mayoritariamente por la intervención militar. Es un grupo heterogéneo, no se ponen de acuerdo, no ha logrado constituirse en un partido fuerte, no tiene un liderazgo, no tiene un programa. Entonces estamos hablando de individuos que han sido reunidos por las fuerzas imperialistas para un poco tener a quien poner en el gobierno. Tal vez le pudiera salir mejor que el libio, ellos aspirarían a eso. Ahora, adentro, estamos hablando de dos tipos de oposición. Para mí hay una sola, que es la oposición política, que ha participado en todo este proceso de hace 2 años que Bashar al-Assad comenzó toda una serie de cambios, y muchos de estos partidos forman parte del gobierno. Incluyo aquí los partidos que estaban en coalición, como el Frente Nacional, pero también incluyo partidos que habían sido ilegalizados y que hace 2 años se legalizaron, como el Partido Comunista, que hoy día también participa. El viceprimer ministro es, por ejemplo, del Partido Comunista. Este grupo no quiere la intervención, quiere que se mantenga el proceso político, que haya un cambio, todo lo que se ha planteado de elecciones, y participar en esto. No quiere intervención. ¿Qué sucede? Que tanto esta oposición desde fuera como los insurgentes no aceptan que esta sea la oposición. Sin embargo, esta es la oposición política porque es la que ha estado ahí, porque es la que ha participado en todas las discusiones y en todos los cambios que se han venido dando dentro. Que no están en el exilio, por ejemplo. No, esos están ahí, son partidos que van a las elecciones, que discuten y que hoy día forman parte del gobierno, porque ese gobierno... Y que no apuestan por la violencia. No apuestan por la violencia, son los que quieren de forma abrumadoramente mayoritaria que sea por vía política y pacífica que se resuelva. Por eso no lo reconoce la otra oposición. Entonces, el tercer grupo, que algunos consideran que no es oposición, pero en la práctica son los insurgentes que están armados. Y aquí habría que decir que está la laica, pero que hoy día la mayoría son grupos religiosos. Religiosos extremistas además. Entonces fíjate qué interesante, Estados Unidos, que está en contra del terrorismo y el extremismo, pues está en la práctica apoyando a estos grupos. Estos no es que quieran la invasión, estos participan, tienen el apoyo desde fuera, pero ¿qué sucede? Que no se ponen
esto recuerda a Libia, Cristina. No se ponen de acuerdo entre ellos. Estamos hablando de decenas de grupos que tienen un coto, controlan un coto y están en contradicción con el otro porque quieren tener un mayor protagonismo. Ahora, es interesante que muchos de estos grupos viven por este dinero que le mandan, pero también se plantea que hay 70.000, si no recuerdo mal, mercenarios de 81 países. Entonces, aquí habrían desde los islámicos hasta los laicos. Ya voy a terminar esta parte. Es una guerra entre bandidos. ¿Y quién es quien paga? Realmente la violencia no solo es contra el ejército del gobierno, sino contra la población civil. Es muy interesante que ya hoy día, si nosotros hablábamos siempre acá del Frente al-Nusra, ya hoy existen otras organizaciones de corte islámico que están superando a esto que se plantea que era el más protagónico, vamos a decir, hasta este momento. Y se habla de decenas de grupos de islámicos que están haciendo toda una serie de organizaciones y que están creando sus partidos y sus movimientos. Resumiendo, hay un ascenso del gobierno desde el punto de vista militar, pero que esto puede traducirse en un desgaste también. Hay una división tremenda dentro de la oposición y por eso es que Estados Unidos y otros actores internacionales tratan de buscar la vía armada. Está el pueblo que mayoritariamente apoya a ese gobierno a pesar de la situación civil, y esto hay que unirlo, no podemos obviarlo, aunque estamos hablando del conflicto, con la situación a nivel internacional. La postura de Rusia y otros países, así como el cambio de táctica que hizo Estados Unidos, porque después del 21 de agosto dijeron la guerra, después Kerry dijo, no, porque se entregan las armas químicas, y entonces ahí Rusia dijo, bueno, pues vamos allá, y lograron el acuerdo. Fíjate que en menos... No han pasado 2 meses, ¿cómo ha cambiado la situación? Sí, de hecho, John Kerry dijo en esta reunión que tuvo con Lavrov, que mencionábamos en la noticia introductoria, yo pienso que esto de las armas químicas le da crédito al régimen de Bashar al-Assad, es un buen comienzo. ¿Podríamos decir que hay ahora un proceso de flexibilización del discurso? ¿Cuáles son las posibilidades reales de paz si tenemos en cuenta la de la entrega de las armas químicas y Ginebra II? Bueno, mira... Yo no creo en las palabras bellas. Yo no creo que Estados Unidos esté flexibilizando. Yo creo que está haciendo política. Está tratando de cumplir. Porque fíjate, es muy interesante. Obama puede plantear que porque dijo que iba a agredir Siria, Bashar al-Assad aceptó entregar las armas químicas. Y que no tuvo que llevar ni un soldado. Esto es crédito político para Obama en ese sentido. Pero ¿qué sucede? Que ellos no pueden aceptar de ninguna manera que Bashar al-Assad se mantenga. Entonces esa flexibilización puede estar en función de quedar bien, de ver realmente, de ganar un poco de tiempo, a que esa oposición se organice, buscar otros mecanismos y quedar bien ellos a nivel internacional. Pero recuerda que esto se va a estar monitoreando por Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos es su plaza fuerte. No creo que se esté flexibilizando, yo creo que están buscando oportunidades y creo además que si tú lees la prensa, como yo digo, entre líneas, se le está cargando la mano a la situación humanitaria. Y con este compañero que hablaba hoy, él me decía, están cargando la mano a la situación humanitaria, que es real, que es muy difícil, para buscar, en última instancia, la intervención, que es la que ahora está de moda, que es la intervención humanitaria. O sea, en nombre de salvar al pueblo libio, se puede, a la larga... Sirio. O sea, Sirio. Se puede ir ya pasó con ellos también. Sí, ya pasó con ellos también. O sea, hay 2 escenarios ahí. Yo no creo que estén flexibilizando. Yo pienso que ellos están ganando tiempo. Además, la situación interna que tiene Obama es bien complicada. Hoy día hay que tener en cuenta que cuando dijo que iba a agredir, Alemania no estuvo de acuerdo, Gran Bretaña no pudo porque no se logró. Suspendió la gira a Asia por el problema del presupuesto interno. Por eso, entonces imagínate tú, si va a declarar una guerra, pues claro que tienen que estar flexibilizando. Pero yo ponía el ejemplo de que en agosto dijo te voy a agredir y en septiembre llegó un arreglo. Esto puede cambiar a partir de que se dé una situación diferente hacia el interior de Estados Unidos y a nivel regional. Esto hay que vincularlo a Egipto, yo sé que no tenemos tiempo, pero creo que hay una flexibilización temporal de días hasta ver cómo evoluciona la situación de Siria, pero a la larga es posible que se utilice la fuerza. Me queda 1 minuto, entonces ¿cree que Ginebra II no va a llegar muy lejos? Yo creo que Ginebra II va a desarrollarse y todo depende de cómo evolucione al interior el conflicto que acabo de explicar en cuanto a la fuerza del gobierno y la oposición y cómo evoluciona la situación al interior de Estados Unidos y en esa puja entre Rusia
Y Estados Unidos, la situación en el entorno, porque ten en cuenta que Libia la ganó Estados Unidos, pero está inestable. En Egipto la situación es insostenible, no puede, lo he dicho varias veces, Estados Unidos no se puede dar el lujo de que Bashar al-Assad se mantenga allí y haber perdido. Y creo que Obama tampoco se puede dar ese lujo. Bueno, ¿cuántos problemas tiene Obama? Así Hablamos mismo. ya en el primer momento, tiene una crisis de gobernabilidad que será un tema del que podremos hablar en algún momento. Muchas gracias, doctora María Elena. Gracias. Muy amplia su explicación, muy elocuente como siempre. Gracias. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Terminamos con las imágenes del día, que hoy son imágenes de festejos. Venezuela, hoy 7 de octubre se cumple el primer aniversario de ese gran triunfo del comandante invicto Hugo Chávez, que durante esas elecciones que ganó con más de un 55% de la aprobación nacional. Los venezolanos se lanzaron a las calles hoy, llenaron un montón de avenidas. El presidente Nicolás Maduro ofreció también palabras y anunció oficialmente que mañana martes irá a la Asamblea Nacional a pedir la ley habilitante para enfrentar la guerra económica que está viviendo ese país. Con las imágenes de cómo se vivió, cómo se recordó al comandante invicto Hugo Chávez, terminamos nuestra mesa de hoy. Recuerde que esta es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Hasta un próximo encuentro, que tenga buenas noches. Sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Este sentimiento nunca muere y se agiganta más y más, se llama Chávez. Y aquí por siempre vivirá nuestro comandante, nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Cántalo, Venezuela. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno